Como si nada hubiese pasado, sonrisas, abrazos, apretones de mano. Así recibieron a Moisés Mamani. Volvió al Congreso, luego de estar 120 días suspendido por tocamientos indebidos a una aeromoza. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, es 90 a las 11. A muy pocas horas de la interpelación, el gobierno mostró su respaldo total a la ministra de Educación en los jardines del Minedo. Que a la educación se le respeta, que a la educación se le cuida y el trabajo de la educación se protege. Pero en el Congreso, algunos se frotan las manos. Flor Pablo será la tercera titular de este sector en ser sometida a una interpelación. Nosotros los peruanos y las peruanas. Mucha tristeza provocó la temprana muerte del montañista Richard Hidalgo cuando escalaba una cumbre en la cordillera del Himalaya. Ya mira, acá, el Perú. Richard partió a los 52 años, este peruano, este compatriota que motivó a millones a través de sus viajes y sus mensajes de superación. La huelga nacional de los trabajadores de RENIEC paralizó los trámites fundamentales en todo el país, oficinas que están cerradas, hay incertidumbre. La medida obedece a reclamos salariales de unos 4.000 empleados. Ellos están culpando al ministro de Economía. Comenzamos con el desarrollo de toda la información. Kenji Fujimori, ¿vuelve o no vuelve al Parlamento? La propuesta la hizo su grupo, Cambio 21, en un documento que lleva además las firmas de otras 8 agrupaciones. Creen que el menor de los Fujimori debe ser reincorporado, pero todavía hay resistencias. El retorno de Kenji Fujimori al Congreso estaría más cerca de lo pensado. Este documento, firmado por voceros de 9 bancadas, respaldan su reincorporación al legislativo. Hay un respaldo político total. La semana pasada firmaron algunas bancadas y el día de hoy han firmado el resto de bancadas. ¿Por qué? Porque ustedes lo han escuchado 1 y 1000 veces. Es inconstitucional toda decisión que vaya con una sanción superior a los 4 meses. Ellos han pasado no 4, han pasado 9 meses o 10 meses. Maritza García, congresista de Cambio 21, también conocida como la bancada de los Avengers, lamentó que solo Carlos Zurino, vocero de Fuerza Popular, no haya firmado el documento. El temor del fujimorismo, según dice, es perder votos de cara a la próxima elección de la presidencia del Congreso. Entiendo que la decisión de Fuerza Popular es mantenerlos todavía ahí a los 3 congresistas que han venido en reemplazo de los 3 congresistas expulsados, con la finalidad de poder llegar a la mesa directiva. Kenji Fujimori permanece fuera del Parlamento desde junio del 2018, cuando el Pleno, con los votos de su ex bancada, decidió suspenderlo mientras era investigado en la Fiscalía por los llamados Mamani videos. La misma suerte corrieron Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Kenji y los suyos fueron acusados de comprar votos en contra de la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Esto a cambio del indulto a Alberto Fujimori. El congresista Fujimori no ha sido suspendido por 120 días, sino por lo que demore su proceso ante el Ministerio Público y eventualmente ante el Poder Judicial. Por lo tanto, no es un plazo que maneje el Congreso de la República. El regreso de Kenji al Parlamento divide a la bancada fujimorista. Su retorno ya ha sido exigido por su padre, aunque la última palabra la sigue teniendo la encarcelada lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Bueno, hay pugnas dentro de Fuerza Popular también desde que Keiko Fujimori está en la cárcel, hay que decirlo también con todas sus letras. El que sí apareció como si nada ha sido Moisés Mamani, precisamente, el de los Mamani videos. Reapareció tras cumplir 120 días de castigo por una acusación muy seria, tocamientos indebidos a una aeromoza. Una denuncia que no ha terminado y que todavía está en la Fiscalía y sigue la investigación. Mantilla Medina. Como si nada, el polémico congresista Moisés Mamani ingresó al Pleno del Congreso con una gran sonrisa en el rostro, saludó a uno de sus colegas de bancada, marcó su asistencia como corresponde y continuó con los apretones de mano y abrazos. Así, el parlamentario de Fuerza Popular reapareció en el Palacio Legislativo tras cumplir con su suspensión de 120 días. Modesto Figueroa y Juan Carlos González sostuvieron una conversación con el legislador fujimorista por varios minutos y hasta sonreían en lo que parecía ser una amena charla. Mamani no dudó en acercarse a saludar a Daniel Salaverry, quien lo recibió con un palmazo en el hombro y conversó con él por unos minutos.
Quien pareció sorprenderse por el regreso de Mamani fue el parlamentario Francisco Petrosi, mientras que Leila Chihuán lo saludó rápidamente y continuó con sus actividades. Cada paso que daba, Mamani era recibido entre efusivos abrazos y sonrisas por sus colegas varones, así como por algunas congresistas mujeres. Milagros Salazar, Karina Beteta y Milagros Takayama conversaron largamente con el parlamentario, quien fue sancionado por el Congreso tras ser hallado responsable por tocamientos indebidos en contra de una aeromoza de la aerolínea LATAM. Por 94 votos a favor, el Parlamento aprobó la recomendación de la Comisión de Ética que sugería aplicarle la máxima sanción. En ese entonces, el legislador fujimorista no demostró ningún afán de rectificación o disculpa, sino todo lo contrario. Si hoy me voy sancionado, me voy con la frente limpia y regresaré por la puerta grande, señor presidente. 120 días después, al parecer, así lo hizo. Sin embargo, Moisés Mamani aún afronta una investigación en la Fiscalía, luego de que el Congreso aprobara levantarle la inmunidad. Bueno, y esta es la investigación que tiene que acabar para ver finalmente si es responsable o no de esa grave acusación que todavía está pendiente. Lo otro es un ámbito político. Y a pocas horas de que la ministra de Educación responda el pliego interpelatorio en el Congreso, el premier Salvador del Solar se presentó en la misma sede del Minedu para demostrarle todo su apoyo. Ambos afirmaron que este sector vive una permanente interpelación. En tono de broma y ante cientos de trabajadores, la titular del sector educación, Flor Pablo, dijo que no está temblando en su oficina, esperando el momento de la interpelación. No piensen que esto nos debilita, no piensen que estoy en el piso 12 temblando. Gracias por la ayuda. No, estamos trabajando. Fue en el patio del Ministerio de Educación donde se improvisó un estrado para que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, exprese su apoyo a la titular del sector a pocas horas de la interpelación en el Congreso. Estamos todos aquí para que nos escuchen y sepan que a la educación se le respeta, que a la educación se le cuida y el trabajo de la educación se protege. Del Solar atribuyó a fuerzas que resisten el cambio las que estarían detrás de la interpelación a la ministra. En tanto, la ministra Flor Pablo dijo que el ministerio está en permanente interpelación. Ahora vamos al Congreso por el tema de los textos, pero en el fondo vamos a defender nuestra propuesta pedagógica, nuestra nueva educación, una educación ciudadana, una educación para mejores personas, para una mejor sociedad. La titular del sector educación remarcó que el enfoque de género llegó para quedarse. Bueno, lo que hay que decir, y esperemos que mañana el foro del Congreso esté a la altura de las expectativas del país. La educación es muy importante y no se puede estar manoseando de ningún lado para, evidentemente, tener motivaciones de otra naturaleza, otras ideologías. Lo que es cierto es que hay que mejorar la educación en nuestro país y tiene que ser integral y tiene que ser para todos en igualdad. Más adelante vamos a contarles el caso de un profesor a propósito de estas cosas raras que obligó a un escolar a dar su examen en el pasadizo del aula por no llevar el uniforme, sino vestir buzo. Una sanción que evidencia, evidentemente, una humillación hacia este pequeño. Los detalles vamos a tenerlos en unos minutos para que usted también tenga una opinión sobre lo mismo. Y balacera en la costanera de San Miguel. Nadie se salva, la verdad. Una banda de delincuentes intentaba asaltar una furgoneta que estaba transportando celulares de alta gama. Los zampones no contaron con que la unidad estaba siendo escoltada por agentes de seguridad. Un asalto frustrado provocó el pánico y una aterradora balacera entre agentes de seguridad privada y delincuentes en plena avenida costanera en San Miguel. El hecho, captado por la cámara de seguridad del distrito, registra cuando un auto le cierra el pase a una furgoneta y detrás de ella una moto hace lo mismo. De inmediato, los delincuentes armados comienzan a disparar. De manera simultánea, esta camioneta plateada le cierra el paso al auto de seguridad que escoltaba la furgoneta. Los agentes repelen el ataque, quedando uno de ellos herido en la mano. Ellos felizmente repelieron el ataque. Miren cómo ha quedado la ventana. Uno de los integrantes de seguridad de esta empresa ha quedado herida en la mano, pero se encuentra bien. ¿Puede describir eso? ¿Cuántos eran? 9 eran aproximadamente, ¿no? Ya no vamos, ¿ya? Sí, 2 autos y una moto. Usted estaba conduciendo y pudo repeler el ataque. Sí, era yo.
Los delincuentes huyeron, dejando la mercadería que iban a robar, celulares de alta gama. De los delincuentes es lo que han disparado a este carro. Entonces, al ver que había protección del furgón, los delincuentes se han retirado. La División de Robos de la Policía y los peritos de criminalística llegaron al lugar para iniciar las investigaciones en la Dirincri de San Miguel. El chofer también será interrogado para descartar cualquier vinculación con esta banda de asaltantes. Eso también ocurre muy a menudo. Una vez más, un pervertido aparece grabando a jovencitas en un instituto. Las estudiantes le quitaron su equipo, reaccionaron bien y alertaron a la policía, que al final lo detuvo. Su captura fue cuestión de horas. ¿Por qué grababa usted a las señoritas? Prefiere callar y esconder su rostro de las cámaras luego de fugarse por los techos al ser sorprendido cuando colocaba su celular en el baño de mujeres para grabar a estudiantes de esta conocida academia preuniversitaria en el cercado de Lima. ¿Usted se puede ir preso por eso? Es que no se trata de borrar, se trata del tema de derecho. Este hombre que pide perdón e intenta recuperar su celular es Bruno Rodríguez Muñoz. Oiga, ¿qué hace? No, le he dicho que no. Tras ser descubierto, el sujeto quien laboraba como empleado de limpieza aprovechó que tenía las llaves de las aulas en su poder para encerrarse en una de ellas y escaparse por los techos. Inmediatamente se ha montado un operativo porque teníamos que ubicar al sujeto y hoy en estos momentos ya se encuentra detenido. Tras ser trasladado a la comisaría de Petituars, finalmente Rodríguez Muñoz confesó. Pero es la primera vez que lo hago. Me arrepiento de haberlo hecho. Se muestra tranquilo ante los efectivos, brinda detalles de cómo grababa a las jóvenes y hasta intenta explicar sus razones. Estaba viendo videos pornográficos y me entró la curiosidad. Puse mi celular en un balde pequeño. A continuar para que se observen a las niñas, a las personas. Exactamente. En el celular la policía halló 18 videos con más de 60 minutos de grabación. Hice eso solamente en el lapso de 2 días nada más. ¿Desde esos días cuántos videos han...? Solamente lo que leí nada más. ¿Y estos usted los ha comercializado? No. Para mí nada más. Bruno Rodríguez Muñoz será puesto a disposición de la Dirincri Centro, acusado del delito de actos contra el pudor. Bueno, que pague las consecuencias. Estos infelices deben justamente responder a la justicia. Y hablando de asaltos, un cambista fue atacado por 4 motorizados, quienes le robaron su canguro. Tenía 25.000 soles en ese momento. Lo golpearon en la cabeza y se fugaron con el botín. Sentado en un banco, este cambista esperaba a su próximo cliente en una botica de Chincha, cuando de pronto 4 sujetos llegan a bordo de 2 motocicletas. 2 de ellos bajan armados y lo abordan de manera violenta. Haciendo uso de la fuerza intentan arrancarle el canguro que llevaba puesto. Al ver que el cambista opone resistencia, uno de los delincuentes lo golpea en la cabeza con la cacha de una pistola. El hombre cae al suelo y aprovechan ese momento para arrebatarle el bolso en el que cargaba el dinero y darse a la fuga. Aturdido por el golpe que recibió en la cabeza, Domingo de la Cruz se levantó sin poder hacer nada para evitar la huida de los delincuentes, quienes se llevaron aproximadamente 25.000 soles. Esto ocurrió en la intersección de las avenidas Mariscal Castilla y Benavides en Chincha. Con una herida en la cabeza, el hombre de 55 años fue trasladado por Los Serenos al hospital de San José, de donde ya fue dado de alta. Con ayuda de las imágenes de las cámaras de seguridad, la policía trabaja en la identificación y captura de los delincuentes, quienes llevaban sus rostros cubiertos por gorras y capuchas. Bueno, ahí el señor sentadito, desprotegido, ya lo habían seguramente observado perfectamente y lo atacaron entre 2. Y ahora vamos a una noticia muy triste, ¿no?, que nos ha conmovido a todos los peruanos, una temprana partida. El reconocido montañista Richard Hidalgo murió a los 52 años, cuando se disponía a escalar una de las 5 cumbres más altas del Himalaya. Sus compañeros lo encontraron sin vida en su tienda de campaña. Estaba en ese momento a 6.000 metros de altura y quería coronar una cumbre de más de 8.000 metros. Estoy acá ya solo, ya en mi último intento, y acá tengo una grieta que se ha abierto. Así era Richard
Hidalgo Jara, aguerrido montañista peruano que perdió la vida a sus 52 años, persiguiendo el sueño de escalar las 14 montañas más altas del mundo. Quería darle ese regalo al Perú por el bicentenario de su independencia, pero en la 6ª expedición su vida se apagó. Creo yo que tuvo la gran suerte de quedarse dormido en la montaña. Y como ya le dije a una amiga mía, yo creo que la montaña se enamoró de él de en primera y se lo quiso llevar así de fácil. Cuando tenía 18 años, Richard abandonó sus estudios de ingeniería industrial para convertirse en guía internacional de alta montaña. Ernesto Málaga era su mejor amigo. Él, que también es montañista, recuerda cómo en el año 2006 conquistaron juntos el Shishapangma, en la cordillera Himalaya, en Nepal. Siempre mantenía una sonrisa, siempre bromeaba con todo. Incluso recuerdo haber estado en una tormenta muy fuerte en el Alpamayo. Yo estaba asustado, pero él se reía de cada situación. Esta es la montaña Makalu, que tiene más de 8.450 metros de altura. Se ubica entre la frontera de China y Nepal y es la 5ª más alta del planeta. Richard se encontraba en el campo base 2, que está a 6.600 metros de altura cuando se fue a dormir a su carpa y nunca más despertó. El primero en recibir la noticia en Lima fue su representante Pablo Nalda. La mañana cuando Richard tenía que salir otra vez a hacer la expedición, le pasaron la voz y, bueno, al no salir, entraron a su carpa y le encontraron esto ya sin vida, ¿no? Richard pretendía lograr sus objetivos sin oxígeno adicional. No padecía de ninguna enfermedad, pero su representante cree que pudo sufrir un paro cardíaco. El norteamericano que nos llamó, que estaba en su expedición, nos dijo de que lo que él cree no es algo oficial, pero que ha sido un tema de un paro cardíaco, ¿no? Sus familiares se encuentran consternados y prefirieron no brindar declaraciones a la prensa, pero nos informaron que hacer descender el cuerpo de la zona donde se encuentra y luego repatriarlo resultará muy costoso. Por tal razón, aún vienen evaluando qué acciones tomar. Desde aquí nuestro homenaje a este noble deportista peruano que esta vez decidió escalar hasta el cielo. A lo más alto, ¿no? La vida de Richard Hidalgo ha sido un ejemplo de coraje, de superación para muchísimos compatriotas. Él mismo se encargó de compartir sus hazañas en una serie de conferencias, recordemos. El montañismo me ha regalado enormes experiencias extremas que me han dejado grandes lecciones de vida. No solo dedicó su vida a esa disciplina en coronar cada uno de sus objetivos. Richard Hidalgo, motivado por sus propias experiencias, compartía lecciones de superación a quienes buscaban retos extremos, como los que alcanzó con el montañismo. Ir a las montañas de más de 8.000 metros parecía un reto totalmente imposible, pero en el Perú sí es posible lograr ese tipo de retos que en un momento no lo eran. O sea, tenía náuseas, vómitos, dolor de cabeza, frío, o sea, como cualquier otra persona, verde, ¿no? Pero fiel a la causa, continué. En la vida siempre estás en la búsqueda de más. Y fue por TED por Tucuy, un espacio dedicado a compartir ideas increíbles que ayudan a transformar la realidad, que Richard demostró esa resistencia por sus metas. La última, escalar las montañas más altas que esperaba concretar. Mejor tributo para este Perú grande es, creo, coronar estas 14 montañas, las más altas del mundo, sin oxígeno suplementario, para el bicentenario de la independencia del Perú. Yo estoy haciendo un esfuerzo adicional para que mi reto sea totalmente distinto. También he sido testigo de cómo el cambio climático está afectando a las montañas de nuestros glaciares. La verdad es muy lamentable porque tarde o temprano nos va a afectar a nosotros, a las grandes ciudades como Lima, y que es algo que no deberíamos ignorar. Un verdadero ejemplo de persistencia y una de las mejores lecciones que quedarán en la posteridad de lo que implica una meta en la vida. Y Richard lo consiguió. Y a propósito de experiencias, un equipo de Latina tuvo la suerte de acompañar a Richard en uno de sus tantos viajes a Nepal. Fue en abril del 2015. La travesía fue interrumpida bruscamente por un terremoto que los puso en peligro. Una muestra más de una vida repleta de adrenalina. Nosotros habíamos viajado hasta el continente asiático con una sola misión: realizar un deporte extremo.
un trekking, es decir, caminar por 8 días hacia el campamento base del Monte Everest, la montaña más alta del mundo. Un campamento que en este video grabado por un turista está siendo arrasado por una avalancha de nieve. Mi camarógrafo, Eric Seminario, y yo nos encontrábamos a 3 horas de ahí. Ninguno de los dos presagiaba aún la magnitud que traería consigo este terremoto. En estos momentos se siente un pequeño temblor en esta parte del camino. Llegamos a Katmandú, capital de Nepal, y estaba de fiesta. A pesar de ser uno de los países más pobres del mundo, los nepalíes celebraban muy contentos, según su calendario, la llegada del Año Nuevo, 2072. Llegamos con un peruano más, Richard Hidalgo, un montañista con mucha experiencia en escalamiento extremo. Y hemos llegado hasta aquí para acompañar a Richard Hidalgo, quien tiene la meta de escalar las 14 montañas más altas del mundo. Es la primera vez que la cámara de televisión peruana llega hasta este lugar y en exclusiva Punto Final llegó hasta aquí para llevarles esta travesía. ¿Listo para tu quinta cumbre? Listo. ¿Vamos? Vamos. Acompáñenos. El entusiasmo y la alegría nos acompañaba solamente hasta ese momento. En estos momentos estamos en el campamento base. Se está desprendiendo. Tranqui. ¿A dónde vas? Que descanse en paz, en realidad. Richard ya está en la altura de trascendencia. Y vamos a dejarlo altruista y nos vamos a lo realista, doméstico y delincuencial, lamentablemente, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo están los vecinos de Chacarilla, que andan hartos de los robos y los asaltos diarios. Zonas residenciales, incluyendo los alrededores, la avenida Primavera y Velasco Astete, se han convertido en un blanco perfecto de los raqueteros. Todos los días se preguntan quién podrá salvarlos o protegerlos, pero vamos a dar los detalles más adelante. Antes, lo que ya les habíamos contado. Un castigo escolar ha desatado polémica en Chiclayo y la verdad es insólito. Un adolescente de 15 años tuvo que dar su examen no en el aula, sino en el pasadizo del colegio. ¿Por qué? Por asistir a clases no en uniforme, sino en buzo. El padre, y con razón, consideró esto como una humillación. ¿Me puede usted decir por qué mi hijo le tome el examen fuera del aula, por favor? ¿Podría decirme, por favor? Indignante. Este estudiante de 15 años tuvo que resolver un examen fuera del aula, en el pasadizo del colegio Jorge Basadre de Chiclayo, por asistir en buzo al colegio. Al confirmar que fue separado de su salón, su padre grabó este video y denunció discriminación por parte del coordinador académico Pablo Arrascue a través de redes sociales. Incluso manifestó que esta no es la primera vez que es tratado de esta manera, pese a que ya había llegado a un acuerdo con el director. Yo le he pedido al señor Piana, por favor, que mi hijo no puede tener uniforme. Y usted me lo saca del aula, mi hijo, que toma el examen. Eso es una discriminación. No es justo que mi hijo pase esa vergüenza. Pese a los reclamos, no se le permitió al menor volver al aula, razón por la cual el padre recurrió a la Defensoría del Pueblo, que llegó a las instalaciones del colegio para hablar con el dueño del plantel. No hay ninguna justificación para este tipo de actos. El colegio condena este tipo de actos y si alguien lo va a tomar, no vamos a tomar las medidas inmediatas. El director de la institución educativa se comprometió a investigar este caso y tomar las medidas correspondientes. Mientras la Defensoría del Pueblo ayuda al padre a formalizar su denuncia ante las autoridades de la Gerencia Regional de Educación. No me toque. No, yo no me estoy tocando. Estas son las cosas de la educación que tenemos que preocuparnos. En realidad, ¿a quién no le queda claro que no es obligatorio utilizar el uniforme? Es una reglamentación del Ministerio de Educación, no es obligatorio. Y entonces humillar a un chico por una circunstancia de esta naturaleza es inaceptable. Y las autoridades tienen que actuar en consecuencia. ¿Hasta cuándo? Y hablando de hasta cuándo, el peligro está en todas partes. Un joven deportista que caminaba por una calle en Los Olivos cayó de manera aparatosa en una zanja. Una de las tantas obras de Sedapal que, según él ha denunciado y ha denunciado su familia, no estaba bien señalizada.
Jugaba junto a su equipo demostrando habilidad y destreza. El básquet es su pasión y también fue la llave para su ingreso a la universidad, pero hoy su futuro se ve truncado. Este menor de 17 años no puede caminar debido a una lesión en la rodilla luego que cayera a una zanja de sedapal de 80 centímetros de profundidad cuando caminaba sobre las tablas que habían puesto en el lugar. Lo vieron jugar y le habían ofrecido media beca en una universidad particular. Entonces dijeron de que lo prueben y estaba en proceso aprobar la beca integral, ¿no? Que ahora realmente ya, por ahora no. O sea, por ahora ya no puede practicar, no puede entrenar, nada por el tema de que esté imposibilitado. ¿Podría perder la beca? Podría perder la beca. El hecho ocurrió en la urbanización Previa en Los Olivos, donde se están haciendo trabajos en las cañerías de agua y desagüe. La contratista que realiza la obra para Sedapal colocó las tablas sin las debidas medidas de protección, según denunciaron los vecinos de la zona. Él pasaba con un grupo de amigos por estas tres tablas que actualmente tienen esto como una columna. El día de ayer solamente era del inicio, allá pasó, se rompió la tabla y mi hijo cayó en la zanja que también ahorita está cubierta. Luego del accidente colocaron más tablas para soportar mejor el peso de las personas, sin embargo estas solo están puestas una sobre otra, pese a que por recomendación del ingeniero de la obra deberían estar clavadas. Pero lo peor, según cuenta la madre del menor accidentado, fue la respuesta que recibió por parte de Sedapal. Cuando llega el personal de Sedapal se preocupa por las instalaciones del agua y mi hijo no les interesó. Cuando llega SAMU y se lo quieren llevar a una clínica, yo pregunto, ¿a quién va a asumir esto? Y me dicen que no, que nadie, que vaya y que pregunte. Cuando yo empezó a presionar, recién me dijeron, espérese, vamos a comunicarnos. Me llama la asistenta social y me dice de que no se puede comunicar con nadie, que el día de mañana. Sedapal, por su parte, a través de un comunicado pidió disculpas por el hecho y aseguró que la empresa que realiza el trabajo asumirá todos los gastos médicos hasta la total recuperación del menor. Además, que adoptarán medidas correctivas por la atención que se le brindó a la madre del adolescente víctima del accidente. Solo cuando se denuncia en los medios de comunicación reaccionan las instituciones y francamente esto pasa todos los días en nuestro país, lamentablemente. Y luego de 8 días fue encontrado el cuerpo de un adolescente que lamentablemente desapareció, se lo tragó el mar de Trujillo. Sus compañeros de colegio tenían alguna esperanza de que fuera encontrado con vida y hasta le dedicaban mensajes pintados en rocas. Aquí te voy a esperar, si Dios te da permiso. Esta es una de las sentidas frases que pintaron los amigos del escolar de 15 años que murió ahogado en el mar de Salaberry, en Trujillo. Nunca perdieron la esperanza y encontraron la forma de expresar sus sentimientos utilizando como lienzos estas rocas en la orilla de la playa. El estudiante fue arrastrado por la corriente cuando se encontraba con 3 amigos. Ellos lograron salvarse, pero Diego Alonso desapareció en la inmensidad del mar. Hoy, después de 8 días, un lugareño que corría por la playa encontró el cadáver del menor cerca de la zona donde fue visto por última vez. Mi hijo puede haber sido que también. Los familiares y amigos de la víctima llegaron a este lugar y reconocieron a su ser querido en medio de dolor y llanto. Le gustaba ser amigable, bien alegre, chiquito. No era irrespetuoso para nada, bien solidario con sus compañeros, ¿no? Efectivos de la policía trasladaron el cuerpo hasta la morgue central. El capitán del puerto hizo un llamado a todos los visitantes y padres de familia para que tomen las medidas de seguridad antes de entrar al mar. Si se van a meter a la playa, creo yo que todos somos conscientes que uno generalmente se puede meter hasta una determinada zona que pueda tener piso y que se pueda sentir seguro, ¿no? Pese a la tragedia, estas frases quedarán como una muestra de amistad y cariño al adolescente fallecido. Y vamos a lo que ya les habíamos adelantado y parece que nadie se salva. Estamos hablando de los vecinos de Chacarilla y los alrededores, en la avenida Velasco Astete, en Surco. Se han mostrado muy indignados porque hay una seguidilla de asaltos a mano armada. Delincuentes en vehículos están peinando permanentemente la zona y les roban en la puerta de sus casas.
Llegan en modernos autos y asaltan a quien se cruce por su camino. Son los rápidos y furiosos de Chacarilla. Delincuentes que en las últimas semanas vienen haciendo de las suyas, atemorizando a los vecinos de Surco. 7:59 de la noche. Observa este auto. De él bajan 2 sujetos con gorras. El primero alcanza a la víctima en la puerta de su edificio. Luego, junto a su segundo cómplice con amenazas y armados, le quitan su reloj, buscan entre su bolsillo y le arrebatan una cadena de oro. Pero no contentos con ello, se dirigen a su auto, buscan en la maletera, en el asiento del piloto y se llevan unos parlantes y teléfonos celulares. Cuadra 2 de la calle Monte Carmelo en Surco. Este es el lugar donde los delincuentes armados asaltan a una víctima. Se trata de un vecino que venía a su departamento en este edificio. Lamentablemente se topó con los delincuentes. El atraco duró poco más de 1 minuto. Los vecinos denuncian que los asaltos bajo esta modalidad son pan de cada día en la zona. Los niños no pueden salir a los parques, no podías ni siquiera ir a comprar porque todo el día asaltan, todos los días y en todas las calles. Juan de la Vega han habido 6 asaltos en 2 semanas. Personalmente yo soy madre de familia, tengo un hijo que va a la universidad, camina al Puente Primavera aterrado porque ya no puedes caminar, porque simplemente caminas ya sin audífonos, sin celular, sin lo que sea, y te asaltan igual. Ahora es la cuadra 4 de la avenida Precursores. Un grupo de jóvenes camina tranquilo hasta que de un lujoso auto bajan 3 delincuentes armados a atacarlos y robarles mochilas, celulares y hasta sus casacas. Alcalde, por favor, haz algo con esta seguridad. Y estamos acá los vecinos para apoyarlo, no para fregarlo, pero sí para presionar, para que de alguna manera haga algo con este tema de inseguridad que vivimos acá. La alerta ya está dada. Ahora queda en las autoridades ponerle freno a los rápidos y furiosos de Chacarilla. Bueno, hay una mujer que supuestamente había sido secuestrada y víctima de un asalto. Lo habría aparentemente planificado todo, es decir, de víctima a victimaria. La policía cree que ella pudo haber fingido la desaparición precisamente luego de que en su trabajo le encargaron depositar 10.000 soles en un banco. Tranquilízate, ya no. Pero dime, ¿qué te ha pasado? ¿Cuál es tu nombre? La historia podría dar un giro completo, lo que parece un despiadado secuestro y el robo de 10.000 soles. Para la policía sería en realidad un autosecuestro planeado minuciosamente. Esta mujer, que lloraba asustada, tenía cortes en los brazos y estaba semidesnuda, fue encontrada dentro de una casa abandonada en Tarara, Piura. La víctima denunció que tenía que depositar el dinero por encargo del estudio de abogados donde trabaja, pero según su versión, fue secuestrada y le arrebataron el efectivo. Sin embargo, las autoridades no descartan que esta versión no sea cierta, debido a que los cortes que tiene no parecen hechos por otra persona. Lilian Gómez Changanaque desapareció el pasado viernes. Desde esa fecha, su esposo, Manuel Chunga Paiva, comenzó a buscarla sin parar por Piura y Sullana, colocando afiches en postes y casas. Toda la madrugada hemos caminado bastante y el día de hoy, hace casi media hora, una vecina encuentra el cuerpo tirado en un bar abandonado. Dice. Gómez Changanaque fue trasladada a un centro de salud donde le prestaron los primeros auxilios. En tanto, la policía seguirá interrogando a la mujer para encontrar la verdad en torno a este caso. Dejamos estos temas policiales y volvemos a la arena política, que la cosa está movida también. El premier del Solar dijo que no hay voluntad para aprobar la reforma política en el Congreso. Además, ha cuestionado a la Comisión de Constitución, que está encabezada por Rosa Bartra. Si no les interesa la reforma política, si no les interesa el país, mejor que lo digan abiertamente, pero que no jueguen a decir que van a atender la reforma política hundiéndola en un mar de otros proyectos. Así de frontal se mostró el presidente del Consejo de Ministros, luego de que la Comisión de Constitución aprobara un cronograma para el debate de la reforma política y electoral, en el que no priorizaron el paquete de proyectos de ley enviado por el Ejecutivo. Todo esto indica que no hay una verdadera voluntad de atender la reforma política que el gobierno ha presentado y que la ciudadanía reclama. Y agregó que no se trata de un capricho. No puede ser un proceso que enterremos debajo de una ruma de otros proyectos. No es un capricho del gobierno ni es un capricho de la ciudadanía. Lo dice la Constitución. El premier envió un mensaje a la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Rosa Bartra. Lo mínimo que podemos hacer
que es hacer un llamado al Congreso, específicamente a la Comisión de Constitución, para que recapacite, para que revise esta decisión. Señores del Congreso de la República, trabajemos juntos por lo que se nos está reclamando. Del Solar pidió se mantenga y renueve el respeto, en alusión a lo que calificó de maltrato del Congreso a la Policía Nacional, y añadió que el proceso de diálogo con la comunidad de Fuerabamba se ha visto fortalecido. Y el Pleno del Congreso aprobó la llamada Ley del Cine, una norma que triplica el presupuesto para la realización de películas en el Perú y ha sido respaldada por la mayoría de bancadas. A favor, 41 señores congresistas, 27 en contra, más Ochoa. En una histórica votación, el Pleno del Congreso aprobó la Ley del Cine, cuya única legislación data de 1994. Sin embargo, su aprobación no estuvo exenta de polémica. Minutos antes, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, hizo uso de su voto dirimente para archivar una cuestión previa de la fujimorista Karina Beteta, que planteaba que el proyecto regrese a la Comisión de Cultura. 37 a favor, 37 en contra, que conste el voto de la presidencia en contra. La cuestión previa ha sido rechazada. A lo largo del debate hubo denodados intentos del fujimorismo por bloquear la ley, apelando a que favorecía a un pequeño grupo de cineastas cercanos al primer ministro, Salvador del Solar. Es más importante invertir en cine para personas naturales, como Pantaleón y sus visitadoras, como Al Fondo Hay Sitio, como aquellos actores que participaron y acompañaron en una campaña agresiva y millonaria con Susana Villarán por el no. ¿A ellos los queremos financiar? Es muy probable que la mayoría de nosotros dejemos que los odios que nos tenemos ganen. Me acaba de enterar, presidente, que somos enemigos, porque nos odiamos. Y son 33 millones para privilegiar a un grupito. Sin embargo, Fuerza Popular no pudo mantenerse cohesionado y la ley terminó aprobándose con el voto de varios de sus legisladores, que evidenciaron una nueva división en el fujimorismo. Que se paran y hablan barbaridades de que se le está quitando el pan a la gente para dársela a los amigos del Premier, le hacen más daño a Keiko. La Ley de Promoción Cinematográfica y Audiovisual amplía más de 25 millones de soles el presupuesto destinado a esta actividad. Además, 40% de los recursos se destinarán a incentivar la industria del cine en regiones. La segunda y definitiva votación de la ley se realizará en un plazo de 7 días. Como decimos muchas veces, ¿no? Y damos consejos, hay que respirar un poquito, porque la verdad dicen cada cosa ahí en el Congreso que nos genera, pues pueden haber hasta interjecciones, ¿no? Y más de 4.000 trabajadores de RENIEC realizaron una huelga en reclamo de aumentos salariales. La paralización afectó a ciudadanos que buscaban hacer trámites en oficinas en todo el país. No existo, pues no tengo DNI, no existo, no soy nadie. Aníbal Capurro tiene 88 años y es uno de los miles de peruanos afectados por la huelga indefinida de los trabajadores de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Llegó a recoger el duplicado de su DNI, pero las puertas estaban cerradas. Señor, para hoy ahora está cerrado. ¿Su documento estaba perdido? ¿Usted había venido a sacar un duplicado? Ahí se me perdió. Acá está casualmente el comenuncio, sí. Como parte de su recorrido Latina, ha ido a varias agencias de RENIEC y desconcierto es lo que se encuentra aquí. En los locales solamente se ha colocado una nota de prensa anunciando la huelga indefinida. Según informaron representantes de los 4 sindicatos de trabajadores de RENIEC, más de 4.000 empleados a nivel nacional se verán afectados por el recorte de sus sueldos, tal como lo anunció el Ministerio de Economía y Finanzas al no reconocer aumentos salariales ganados judicialmente. 900, 800 trabajadores que van a llegar a ganar por debajo del mínimo, ¿no? El contrato dice lo contrario. Dice lo contrario. Es más, hemos firmado contratos por un año, muchos de ellos por un año, donde su contrato, donde están los aumentos que a través de los dados arbitrales hemos venido obteniendo, pues. Ante esto, el ministro de Economía, Carlos Oliva, se pronunció y pidió el diálogo para el beneficio de los trabajadores. Servicio civil, en esa ley del servicio civil ellos podrían ganar más de lo que están ganando ahora, ¿no? En la medida que sigan los pasos que tengan que tener. Es una ley que ya tiene 5 años y que podría perfectamente la RENIEC empezar a seguir estos pasos para que pueda entrar a la ley del servicio civil y tener... Las plataformas virtuales multiservicios también se encontraban abandonadas en los centros comerciales, sin ningún trabajador de RENIEC que pueda ayudar a los usuarios. Los trabajadores marcharon hasta la Plaza San Martín y luego hasta su local administrativo, donde se reunieron con el jefe nacional de RENIEC, pero no llegaron a un acuerdo.
Los trámites por internet pueden ser realizados, sin embargo no pueden ser materializados, pues la entrega de DNIs, legalización de partidas y certificaciones se encuentran suspendidas, mientras la huelga indefinida continúe. Es momento de hablar de Lima 2019. Muy bien, los trabajos en los Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 que usted vivirá a través de Latina Televisión continúan. Se presentaron ya, atención, los kits de antidopaje que se usará para evaluar a los deportistas en cualquier momento y de forma sorpresiva durante los Juegos. Latina Deportes participó en la presentación de los kits antidopaje para los Juegos Lima 2019, que tuvo lugar en el Estadio de Atletismo de La Videna. De momento, se han adquirido más de 2.200 kits de orina y 370 de sangre. Los recipientes tienen como principal característica que no pueden ser manipulados una vez que se cierren, y en sus etiquetas se protegerá la identidad de los deportistas. Hasta que deje de sonar. A ver, ya, lo tenemos acá. Ahora, ábrelo. Ábrelo. Definitivamente es imposible de abrir, o sea, es una muestra que no puede ser alterada. Recuerda que lo único que va a viajar al laboratorio, que para Juegos es Montreal, Canadá, el que nos va a hacer los análisis, solamente va a reconocer ese código, no reconoce ni nombres ni apellidos del deportista. Bernardo Chernilo, presidente de la Comisión Médica de Pan Am Sports, detalló con cuántos profesionales de la medicina contaremos para los Juegos y cuáles serán sus principales funciones. Entre profesionales médicos y gente paramédico, pensamos que vamos a ser más de 100 médicos de Pan Am Sport, médicos locales, coordinadores internacionales, DCO internacionales, DCO nacionales. Durante los Juegos existirán 32 estaciones de control antidopaje distribuidas entre todas las sedes de Lima 2019. Y una vez acabados los Juegos, quedarán como legado para el país. Volvamos ahora a hablar de la selección peruana de fútbol. Ya saben ustedes que va a jugar la Copa América, que tiene los primeros días de junio amistosos ante Colombia y Costa Rica. No se quiere dejar nada al azar y con respecto a ello habló el gerente de selecciones, Antonio García Pay. Falta poco más de un mes para la Copa América de Brasil y una semana para saber la lista preliminar de 40 jugadores que dará Ricardo Gareca, la cual será reducida a 23 a fines de mayo. En La Videna no son ajenos al caso Paolo Guerrero y las nuevas evidencias que han saltado a la luz. Sin embargo, prefieren mantenerse al margen. Es un tema legal que no está ajeno a nosotros, los también manejando los abogados y yo creo que tanto la prensa como usted como nosotros tenemos que tratar de que él esté enfocado en lo suyo. Perú jugará 2 amistosos en junio en Lima, por ello los escenarios que serán utilizados vienen siendo refaccionados. Sí, estamos ya planificando el tema de los amistosos, la llegada de los equipos que están viendo Costa Rica y Colombia. Y estamos haciendo reparaciones en el Monumental para que esté impecable para esos días, así que estamos en eso. Por otro lado, el volante Paolo Hurtado, que milita en la Liga Turca, fue visitado por Sergio Santín, miembro del comando técnico de la bicolor. Y el astro brasileño Neymar se encontraba hablando por teléfono, de lo más tranquilo, en una sala, cuando apareció su ídolo, el actor Will Smith. Resulta que Neymar lo tenía en un pedestal, de pronto ingresó donde se encontraba el jugador y se abrazaron. Neymar no podía creer que podía conocer a su ídolo de la pantalla grande y se dio ese encuentro feliz. Para Will Smith también Neymar es un ídolo, así que todos contentos y en las redes sociales. Con esta imagen de Neymar y Will Smith nos vamos a la pausa y volvemos. Muy bien, amigos, hasta aquí las noticias. Y hasta mañana. Un placer, Mónica, hasta mañana. Nos Igualmente. vemos. Hasta mañana.